Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Se logra visualizar el PPT? ¿Se logra escuchar claramente? Sí, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Vamos a dar inicio a esta semana número 5. El tema a desarrollar corresponde a nutrición, fotosíntesis y respiración. Cuando hablamos de la nutrición, y lo presento acá en esta diapositiva de manera resumida, la nutrición vendría a ser ese conjunto de procesos por los cuales nosotros, los seres vivos, vamos a captar las sustancias del medio que nos rodea y lo vamos a transformar en nuestra propia materia para reparar nuestro constante desgaste. Pero, ¿sabes? Existen diferentes modos de nutrición en los seres vivos. Tenemos una nutrición autótrofa y una nutrición heterótrofa. Esto es, si los seres vivos incorporan la energía a su organismo de manera directa, puede ser, por ejemplo, aprovechando la luz del sol a través de la fotosíntesis o tal vez usando la energía que produce la oxidación de algunos compuestos inorgánicos. De esta manera, estos seres vivos aprovechan o incorporan la energía de manera directa, ¿no? En este caso, estamos hablando de una nutrición autótrofa, donde los individuos son capaces de elaborar por sí mismos sus moléculas orgánicas combustibles, ¿no? ¿A partir de qué? De sustancias inorgánicas, sustancias simples, como puede ser el agua, el oxígeno, el CO2 o las sales minerales, ¿no? Entonces, nuevamente recuerda que los seres vivos pueden incorporar de manera directa esta energía, sea aprovechando a través de la luz, oxidando compuestos químicos, de manera general, elaboran su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica. Ejemplos de individuos que realizan este tipo de nutrición llamada nutrición autótrofa, lo tenemos a continuación. Las plantas, por ejemplo, también tenemos a las bacterias, a un grupo de bacterias llamadas bacterias quimiosintéticas. Y también tenemos a un grupo de protozoarios llamados protozoarios holofíticos. Los protozoarios holofíticos. ¿Listo? Entonces, tanto plantas, bacterias, quimiosintéticas y protozoarios holofíticos son organismos, seres vivos que realizan nutrición autótrofa. Esto es, elaboran por sí mismos su materia orgánica, sus moléculas orgánicas combustibles. Por otro lado, se dice que los seres vivos pueden aprovechar o incorporar la energía de manera indirecta. Esto es a través de compuestos orgánicos producidos por otros seres vivos. Quiere decir que esta nutrición heterótrofa se caracteriza a todos los demás organismos que dependemos del medio externo para proveernos de estas moléculas orgánicas combustibles, como son, por ejemplo, nosotros los animales, también ciertos hongos, también ciertas bacterias llamadas bacterias heterótrofas, también un grupito de protozoarios llamados protozoarios heterótrofos. ¿Listo?
Entonces, ese es el grupito de individuos, seres vivos que realizan nutrición heterótrofa. Nuevamente, todos nosotros los heterótrofos nos caracterizamos por depender del medio externo para proveernos de moléculas orgánicas combustibles, ¿no? Ahora, esta nutrición heterótrofa tiene dos modalidades. Dependiendo tú cómo adquieres la materia orgánica, puede ser que la materia orgánica lo ingieras de manera compleja o disuelta. Por ejemplo, en el primer caso, se dice que una modalidad holozoica es aquella por la cual la ingestión de la materia orgánica es de manera compleja. Se ingiere, entonces, materia orgánica compleja. Profesora, ¿a qué se refiere materia orgánica compleja? Por ejemplo, cuando tú comes una manzana, un pan, un sándwich, requieres de la degradación, tanto mecánica como química. O sea, necesitas degradar esa materia orgánica porque está compleja. Entonces, por ejemplo, acá tienes a un osito que se está alimentando de un pez, un koala de una hoja, o sea, se nutren por medio de la ingestión directa de otras formas de vida. Esa es una modalidad holozoica. Por otro lado, una modalidad saprófaga consiste en alimentarse de materia orgánica que se encuentra disuelta o se encuentra muerta o que se encuentra en putrefacción. Entonces, de esta manera, los individuos, ¿no?, saprófagos, por absorción de repente, tal como lo hacen los hongos o a ciertas bacterias, absorben estas sustancias nutritivas directamente a través de su membrana celular. ¿Listo? Entonces, ya sabes que la nutrición comprende un conjunto de procesos por los cuales nosotros, los seres vivos, captamos las sustancias del medio circundante y lo transformamos en nuestra propia materia. Existen dos modos, una autótrofa y la otra heterótrofa. En el primer caso, los individuos elaboran por sí mismos sus moléculas orgánicas combustibles. En el segundo caso, los heterótrofos, dependemos de otros para proveernos de estas moléculas orgánicas combustibles, que se pueden ingerir de manera compleja o se pueden ingerir de manera disuelta o en putrefacción. Muy bien, hasta ahí todo claro, me imagino. Hacemos captura de pantalla. Si hubiese alguna duda, por favor, indícamelo a través del chat, que estoy atenta ante cualquier interrogante o duda de tu parte. Muy bien, chicos. Perfecto. Si hicieron captura de pantalla, me voy a la siguiente diapositiva. Entonces, teniendo claro los modos de nutrición o los tipos de nutrición que puede haber en los seres vivos, vamos a hablar de un modo, de un ejemplo de nutrición realizado por las plantas. Para que las plantas sean autótrofas y elaboren por sí mismos su materia orgánica, ellas deben realizar un evento muy importante. Ese evento recibe el nombre de fotosíntesis. Y a continuación vamos a hablar del proceso fotosintético, ¿ya? La fotosíntesis. Y lo tenemos por acá. Recuerda que la fotosíntesis es uno de los procesos biológicos más importantes para sostener el planeta, para sostener la vida en el planeta, ya que todos nosotros, los seres vivos, dependemos, en último término, de las moléculas orgánicas sintetizadas en el proceso fotosintético. Claro, todos los organismos, con excepción, bueno, ya no aparece por acá, con excepción de, te dije, ¿no?, bacterias quimiosintéticas y protozoarios holofíticos.
¿no? De ahí todos dependemos de este proceso porque este proceso, su finalidad es sintetizar moléculas orgánicas combustibles. Y acá lo voy a anotar. El resultado de la fotosíntesis es generar moléculas orgánicas, o sea, moléculas complejas, moléculas orgánicas complejas o combustibles. Partiendo de moléculas simples, ¿no? El CO2, el agua son moléculas simples, moléculas inorgánicas. Son moléculas inorgánicas. Recuerda que son moléculas simples. ¿Listo? Entonces, partiendo de moléculas simples, se realiza toda una reacción química para generar estas moléculas orgánicas. Por lo tanto, el objetivo de la planta no es oxigenar el medio, o sea, mira, resultado también del proceso fotosintético es la liberación de oxígeno, eso está clarísimo. Pero el objetivo de la planta como organismo autótrofo es sintetizar moléculas orgánicas partiendo de moléculas inorgánicas como es el CO2 y el agua. ¿Muy bien? Hasta ahí todo claro, imagino. Entonces, los órganos fotosintéticos mejor adaptados para este proceso fotosintético van a ser las hojas. Las hojas son los órganos mejor adaptados. ¿Por qué? Para poder absorber la luz y sobre todo para realizar un evento de intercambio gaseoso. Hacemos un corte, hay que evaluar qué cosa tiene la hoja y lo tenemos por acá. Recordando un poco lo aprendido en clases anteriores, recuerda que la hoja es un órgano vegetativo, está constituido por tejidos vegetales. En este caso recordarás que estaba constituido por un tejido llamado epidermis. Estás viendo por acá la epidermis superior. Y acá la epidermis inferior. Recuerda que es una hoja. Y recordarás las características que tenían las células del epidermis, ¿verdad? A ver, acuérdate, son células aplanadas, no presentaban cloroplastos porque su finalidad no era realizar fotosíntesis y esta zona era mucho más engrosada, ¿verdad? La que estaba en contacto con el medio ambiente era mucho más engrosada. Pero también recordarás que en la epidermis existen unas estructuras que permiten el intercambio de gases. Esas estructuras, formadas por dos células oclusivas que se abrían y se cerraban, permitían pues el ingreso y salida de gases. En este caso, ingreso del CO2, salida del oxígeno resultante de la fotosíntesis. Esas estructuras que permitían el intercambio gaseoso y estaba a nivel del tejido epidérmico, recibía el nombre de estomas. Otra palabra clave cuando nos referimos al proceso fotosintético. ¿Listo? Muy bien. Y luego también encontramos que en la parte interna, formando parte de relleno, encontramos a células que formaban parte del parénquima. Y esas células del parénquima, para poder realizar el proceso fotosintético, son células que están ricamente van a tener una gran cantidad de cloroplastos, ¿no? Ricamente abastecidos por esta organela llamada cloroplasto. Este cloroplasto lo estoy presentando aquí, otra palabra clave, organela especializada para el proceso fotosintético. Y esta organela, recordarás, tiene doble membrana, una membrana externa, una membrana interna. Y este conjuntito, todo este paquetito recibía el nombre de grana. ¿Te acuerdas? Semana número 3. Y sucede que
cada uno de estos saquitos aplanados recibía el nombre de tilacoide. Estos tilacoides eran importantes. ¿Por qué eran importantes los tilacoides? Porque incrustado en la membrana del tilacoide encontrábamos un pigmento. El pigmento por excelencia de la fotosíntesis, que aparte de brindar el color verde característico, era un pigmento ideal para realizar el proceso fotosintético, por lo que te voy a explicar a continuación. Pero hasta acá recordarás que ese pigmento relacionado a la fotosíntesis es la clorofila y que está incrustada en la membrana del tilacoide. Recuerda que, por otro lado, ¿no? Si bien la fotosíntesis es un proceso complejo mediante el cual los organismos que presentan la clorofila y otros pigmentos van a poder captar la energía del sol y transformar esta energía solar en energía química en forma de ATP. Y también se van a poder generar compuestos reductores como es el NADPH. Y con ello se puede generar finalmente compuestos orgánicos, moléculas orgánicas combustibles como es la glucosa. Como por ejemplo, no es la única, es un ejemplo. ¿Listo? Entonces, perfecto, decimos a continuación que gracias a este cloroplasto presentes en las células del parénquima, es que se puede realizar el proceso fotosintético. Lo estás viendo por acá, ¿no? Esta es una célula vegetal, estás viendo acá el núcleo y acá la presencia de cloroplastos, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿todo claro? Entonces, para resumir y terminar esta diapositiva, la fotosíntesis será un proceso catabólico o anabólico. O sea, hay formación o degradación. Perfecto, es un proceso anabólico. La fotosíntesis es un ejemplo de proceso anabólico. ¿Por qué? Porque implica formación. Formación. Hay formación de moléculas, partiendo de moléculas simples a moléculas complejas como son las moléculas orgánicas. Perfecto. Hacemos captura de pantalla. Muy bien. Ya teniendo claro cuáles son los puntos claves con referente a la fotosíntesis, vamos a hablar un poquito más de esta organela especializada, este plastidio llamado cloroplasto. Te decía que las células del parénquima que están por acá, estas células del parénquima, van a estar ricamente abastecidas de esta organela, el cloroplasto. Recuerda que el cloroplasto, al igual que las mitocondrias, no te olvides, son las únicas organelas que van a presentar su doble membrana y su propio genoma. Son una de las dos. Recuerda que el cloroplasto, al igual que las mitocondrias, presentan doble membrana y su propio genoma. Muy bien. Doble membrana, sí. Tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. Acá está la membrana interna, la estás viendo por acá, ¿no? Ahí está la membrana interna. Y su membrana interna sufre repliegues. Estos repliegues forman unos paquetitos llamados grana o granum, ¿no? Y cada saquito aplanado que estás viendo por acá, cada saquito aplanado, recibe el nombre de tilacoide. Y es en la membrana de tilacoide donde se encuentra incrustado, lo que te dije hace un rato, un pigmento llamado la clorofila. ¿Ya? La clorofila se encuentra impregnado en la membrana del tilacoide. Clorofila. ¿Listo?
Ahora, recuerda que acá estamos viendo el propio ADN, su propio genoma. Acá está, su propio ADN. Y además tenemos que este espacio que estamos viendo por acá, recibe el nombre de estroma, ¿ya? El estroma, donde va a estar, pues, el ADN del cloroplasto. Hasta ahí, imagino, todo claro, chicos. Es un recordatorio a algo que hemos revisado en la semana número 3. ¿Listo? Voy a cambiar de diapositiva, hacemos captura de pantalla. Perfecto, gracias por avisar. Captura de pantalla y pasamos a la siguiente. Muy bien, entonces, teniendo claro conceptos clave de la fotosíntesis, vamos a hablar a continuación del esquema general del proceso fotosintético. Ese es el esquema general. El esquema general implica 2 etapas. Sí, la fotosíntesis comprende 2 etapas. Una primera etapa llamada fase lumínica y una segunda etapa llamada fase oscura. ¿Ya? La fase lumínica, como su nombre lo indica, requiere de luz. O sea, se debe llevar a cabo durante el día. Profesora, entonces la fase oscura se realiza en la noche. Bueno, se realiza en cualquier momento del día. Lo único que no se requiere en la fase oscura es la luz. Puede ser en el día, en la noche, pero no se requiere de luz. Lo que sí se requiere son los productos obtenidos de la fase luminosa. O sea, después de la fase luminosa debe seguir la fase oscura, porque la fase oscura debe empezar con los productos de la fase luminosa. ¿Cuáles serán esos productos? En breve te lo voy a contar. Hasta acá te voy indicando que la fase luminosa ocurre en el cloroplasto, sí, muy bien, pero específicamente ocurre en la membrana tilacoidal. Ahí ocurre la fase luminosa, en la membrana del tilacoide, y acá también te lo indica, ¿no? En el tilacoide. Muy bien. Por otro lado, la fase oscura ocurre acá, en esta zona. ¿Cómo se llama esa zona? Se llamaba estroma. Acá ocurre la fase oscura. Entonces, la fase oscura se da a nivel del estroma del cloroplasto. Se entiende que es el cloroplasto, ¿verdad? Pero igual te lo enfatizo. ¿Ya? Porque para que se dé la fotosíntesis es necesario esta organela, el cloroplasto. La fase luminosa se da a nivel de la membrana tilacoidal y la fase oscura a nivel del estroma del cloroplasto. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? El requisito, se puede decir el requisito, o es importante, o es requisito luz solar, la radiación solar, para que se dé la fase luminosa. Y la fase oscura es requisito los productos de la fase luminosa. ¿Y cuáles son los productos de la fase luminosa? Te lo voy a contar en breve. El ATP y el NADPH. Eso es importante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, haz captura de pantalla a este esquema general de la fotosíntesis. Recuerda, este esquema general de la fotosíntesis abarca 2 fases, la luminosa y la oscura. Y la fase luminosa ocurre durante el día porque se requiere la luz o radiación solar. La fase luminosa ocurre a nivel de la membrana tilacoidal porque allí se encuentra el pigmento llamado clorofila. ¿Ya? Y finalmente la fase oscura se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto y es necesario, para que inicie la fase oscura, es necesario
contar con moléculas de ATP y NADPH. Y recuerda que en la fase oscura finalmente se da la síntesis de moléculas orgánicas combustibles. Muy bien. Hacemos captura y paso a la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, a continuación vamos a hablar de la primera fase, la fase luminosa. Y terminamos luego con la fase oscura. Voy con la fase luminosa y la tenemos por acá. Ahí está. Nuevamente, ¿dónde ocurre la fase luminosa, chicos? ¿A qué nivel? A nivel de la membrana del tilacoide, ¿no? A nivel de la membrana tilacoidal. Ahí ocurre la fase luminosa. Muy bien. Y efectivamente, estamos viendo por acá, este es el estroma, todo esto recibía el nombre de grana, ¿te acuerdas? Todo esto es la grana, ¿no? Y acá está la membrana del tilacoide. Acá está la membrana del tilacoide, acá está, ¿no? Esta es la membrana del tilacoide y lo que viene a continuación es, ¿qué pasaría si hago un zoom y obtengo acá, ¿no? Todo esto es la membrana del tilacoide. ¿Listo? Acá está la membrana del tilacoide. Acá está la membrana del tilacoide. ¿Listo? Perfecto. Ahora, sucede que, te dije hace un rato, que la fase luminosa se llevaba a cabo gracias a que se encontraba la clorofila en la membrana del tilacoide, ¿verdad? Sí, porque este pigmento es importante para la fotosíntesis. Es así que esta clorofila se va a encontrar incrustada en la membrana del tilacoide, que es todo esto, ¿no? Esta es la membrana del tilacoide, ¿verdad? Esta es la membrana del tilacoide, todo esto. Y acá están incrustadas estas proteínas. Es así que vemos por acá un término llamado fotosistema. ¿Qué serán los fotosistemas? ¿Qué es un fotosistema? Un fotosistema viene a ser la integración de clorofila más pigmentos carotenoides más proteínas transportadoras de electrones. Todo ese conjunto recibe el nombre de fotosistema. Todo esto es el fotosistema, ¿no? El fotosistema, como te decía, el fotosistema es el conjunto de clorofila más pigmentos carotenoides más proteínas transportadoras de electrones. Esos son los fotosistemas. Y como estamos viendo en el dibujo, existen dos tipos de fotosistema. El fotosistema 1 y el fotosistema 2. Hay dos tipos de fotosistema. Vamos a poner acá. Se estila comenzar por convención. Comienza explicando el fotosistema número 2. Y acá tenemos el fotosistema número 1, ¿no? Y lo estamos viendo por acá. ¿Listo? Muy bien. Hablemos de cada uno de estos fotosistemas. Perfecto. Recuerda que un fotosistema es aquella estructura constituida por clorofila, pigmentos y proteínas transportadoras de electrones. Acá tenemos el fotosistema 2 y acá tenemos el fotosistema 1. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Porque debe haber diferencias, ¿no? Si bien ambos son fotosistemas y tienen incluidas a la clorofila, recuerda que la clorofila es un pigmento
de la fotosíntesis, ¿no? Y la clorofila se excita cuando llega un fotón, ¿no? La radiación solar llega, incide, y el fotón excita a la clorofila. Cuando la clorofila es excitada, se liberan electrones. Electrones que se van a pasar de una molécula a otra molécula, a otra molécula, dada que se forma pues esta cadena de proteínas transportadoras de electrones. ¿Ya? Estas proteínas transportadoras de electrones, como su nombre lo indica, trasladan estos electrones y protones. Muy bien. Entonces, comencemos por explicar cada una de ellas. ¿Qué ocurre en cada una de ellas? Comenzamos con el fotosistema 2. El fotosistema 2 también es conocido como el P680. ¿Ya? Se llama P680 porque la longitud de onda que incide sobre el fotosistema 2 es de 680 nanómetros. Quiere decir que a esa longitud de onda de 680, la clorofila presente en el fotosistema se excita. Y cuando se excita, libera electrones. Esos electrones se van a mover de un transportador a otro. Entonces, estos electrones energizados se mueven de un transportador al siguiente, liberando energía. Esta energía liberada se utiliza para bombear los protones. Estás viendo que los protones se bombean desde el estroma hacia el interior del tilacoide, llamado como la zona de la luz del tilacoide. ¿Ves? Entonces, desde el estroma hacia el tilacoide o el interior del tilacoide se ingresan protones, creándose una gradiente, ¿no? Donde en el estroma hay menos y al interior hay más. Hay una gradiente, una diferencia. Esta gradiente, y tú lo sabes por clases anteriores, siempre se busca llegar al equilibrio, ¿sí o no? Entonces, cuando hay mucha concentración de protones, los protones van a querer salir. Y cuando salen estos protones, lo hacen a través de esta proteína llamada ATP sintasa. De esta manera salen los protones y esta salida está acoplada a la síntesis de ATP. ¿Ya? Esta salida está acoplada a la síntesis de ATP. De esta manera decimos que a nivel de fotosistema 2 se genera ATP. Muy bien. Entonces, recapitulando, un fotosistema está constituido por clorofila, pigmentos carotenoides y proteínas transportadoras de electrones. Cuando un fotón incide sobre el fotosistema 2, y si ese fotón es de 680 nanómetros, la clorofila presente se excita, libera electrones. Estos electrones que van a estar energizados se mueven de un transportador a otro, como te dije, de proteína a proteína. Y este transporte libera energía, energía que se utiliza para bombear los protones del estroma al interior del tilacoide. Pero como te das cuenta, se ha generado una gradiente, una diferencia en concentración, por lo que los protones van a querer salir y la salida está acoplada a la síntesis de ATP. Por eso decimos que cuando se genera ATP se llama fotofosforilación. Esa es la fotofosforilación, ¿no? La generación de ATP por acción de la luz. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué pasa a nivel de fotosistema 1? A nivel de fotosistema 1, recordarás que también es conocido como P700 porque la longitud de onda que incide sobre la clorofila es de 700 nanómetros. La clorofila se excita. ¿Qué pasa cuando se excita? Libera electrones. Y cuando se transportan los electrones, se libera energía, energía que permite, pues,
esta diferencia de gradientes. Pero también recuerda que estos electrones que se están moviendo finalmente van a ser recepcionados por la ferredoxina. Esta ferredoxina es importante porque se encarga de sintetizar esta molécula, el NADPH. Muy bien, entonces, este fotosistema 1 no solo genera ATP como cualquier fotosistema, no solo genera ATP, sino también genera NADPH. ¿Listo? Ahora, a nivel de fotosistema 2, algo que me estaba olvidando, ocurre algo importante. Mira esta molécula de agua, cuando hay fotólisis, se transforma, ¿no? O se degrada en agua y protones. Por lo tanto, a nivel de fotosistema 2, ocurre la fotólisis del agua. Y consecuencia de la fotólisis del agua es que hay liberación de oxígeno. Gracias a la fotólisis hay liberación de oxígeno molecular. ¿Muy bien? Entonces, esos son los eventos importantes que ocurren en cada fotosistema. Nuevamente, a nivel de fotosistema 2, recuerda que los electrones liberados por la clorofila se van pasando de una proteína a otra proteína, se libera energía y hace que entren los protones creando una gradiente, que luego los protones salen y está acoplado a la síntesis de ATP. Lo mismo sucede a nivel de fotosistema 1. La clorofila se excita por acción de este fotón, se libera electrones y esos electrones terminan con la ferredoxina. Esa ferredoxina se encarga de sintetizar el NADPH. ¿Listo? Perfecto. Hasta acá, si yo te dijera, para entrar ahora a la fase oscura, se busca ir a la fase oscura. Pero para poder entrar se necesita un par de moléculas, que te lo dije hace un rato. Estas moléculas son el ATP y el NADPH. ¿Listo? Por lo tanto, te hago la siguiente pregunta. Para producir ATP, por este evento llamado fotofosforilación, puede actuar de manera conjunta el fotosistema 2 y 1. Pero si en caso deba actuar solamente uno, ¿cuál de los dos debería actuar para que pueda la planta entrar a la fase oscura? Recuerda que para que entre a la fase oscura necesita ATP y NADPH. Entonces, ¿cuál de los dos fotosistemas me garantiza la síntesis de ambos? Perfecto. Me basta con el fotosistema 1, si es que te pueden preguntar en el examen, ¿ya? Basta con el fotosistema 1 para que se genere el ATP y el NADPH y con ello entrar a la fase oscura. Muy bien, chicos, hasta aquí hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Captura de pantalla. Muy bien. Entonces, para terminar esta idea de ambos fotosistemas, ¿no? Este es un esquema general de cómo intervienen ambos fotosistemas en el proceso de fotofosforilación, recordando que la fosforilación es la generación de ATP por acción de la luz. Entonces, recordar que a nivel de fotosistema 2 llega una longitud de onda de 680 nanómetros, la clorofila se excita, esos electrones liberados son pasados de proteína a proteína, como lo estás viendo por acá, de una proteína a otra proteína y otra proteína, van pasando los electrones. Y cuando pasan los electrones, como te dije, se crea una energía que hace que los protones vayan al interior, ¿no? Estos protones que estaban por acá.
Estos de acá. ¿Listo? En este esquema solamente queremos ver el flujo de electrones. Y estamos viendo que luego los electrones que fueron liberados desde el fotosistema 2 llegan al fotosistema 1. Recuerda que el fotosistema 1 tiene su propia clorofila. Por lo tanto, la clorofila se excita cuando llega a 700 nanómetros y libera sus electrones. Pero a la vez se reponen electrones provenientes de la P680. Entonces, estás viendo cuál es este flujo de electrones. Luego, recuerda que a nivel de fotosistema 1, esos electrones van a la ferredoxina que se encarga de sintetizar el NADPH. ¿Listo? Es así que en cuanto al flujo de electrones, existen dos tipos de fotofosforilación. Una llamada acíclica y la otra llamada cíclica. Una acíclica o no cíclica significa que el flujo de electrones es en un solo sentido, como lo estás viendo por acá. Partiendo del fotosistema 2, ¿te acuerdas? Se excita la clorofila, libera electrones, van pasando a cada proteína transportadora. Y esos electrones luego van a llegar al fotosistema 1. El 1 también pierde electrones, pero le llega electrones. Entonces, esto es no cíclico. En cambio, el cíclico es cuando solamente participa el fotosistema 1. El fotosistema 1, ¿no?, cede electrones y luego le van a llegar al fotosistema, le van a llegar electrones. Entonces, de esta manera es cíclica. Esta es cíclica cuando solamente interviene el fotosistema 1. Muy bien, chicos. Entonces, por favor, repasamos más esta parte. Y hasta acá, si hubiese alguna duda, por favor, indicármelo para pasar a la última fase o etapa de la fotosíntesis, la fase oscura. Hacemos captura y paso a la siguiente. Muy bien. Listo. Entonces, vuelvo al esquema general de la fotosíntesis, donde decíamos que está constituido por fase luminosa y fase oscura. La fase luminosa se daba lugar durante el día porque se precisa energía solar para excitar a la clorofila, y la fase oscura puede ocurrir en cualquier momento. Lo que necesita en la fase oscura son dos moléculas sintetizadas en la fase luminosa. ¿Cuáles son estas dos moléculas? En la fase luminosa se logró sintetizar ATP y se sintetizó el NADPH. ¿Listo? Estas moléculas van a ser utilizadas en la fase oscura. Y recuerda que en la fase oscura se van a sintetizar las moléculas orgánicas combustibles. ¿Ya? Acá ocurre la síntesis de estas moléculas. Y recuerda que siempre partiendo de moléculas simples o inorgánicas a moléculas orgánicas, que son complejas. ¿No? Eso es para que te acuerdes. Entonces, cuando hablamos de la fase oscura, sabemos que en esa fase que ocurre a nivel del estroma, eso sí te acuerdas, ¿no? A nivel del estroma, en la fase oscura ocurre la síntesis de moléculas orgánicas. Ajá. Pero se necesita, para sintetizar moléculas orgánicas, se necesita moléculas simples, moléculas inorgánicas. Un ejemplo de molécula simple utilizada para sintetizar moléculas complejas es el dióxido de carbono. Esa es una molécula simple, una molécula inorgánica. Y la glucosa viene a ser una molécula orgánica, una molécula compleja.
¿Ya? Entonces, esa es la finalidad de la fase oscura. Entonces, quien se encarga de fijar al CO2 es una pentosa llamada ribulosa 1,5 bifosfato. Es una pentosa porque está constituido por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esta ribulosa tiene 5 carbonos. Muy bien. Si esta ribulosa fija al CO2 que tiene tan solo un carbono, 5 carbonos más un carbono, se genera una molécula de 6 carbonos. Pero como esta molécula de 6 carbonos es inestable, se parte en dos. Por esta razón se forman moléculas de 3 carbonos. Estas moléculas de 3 carbonos reciben el nombre de fosfogliceratos, ¿no? Tienen 3 carbonos. Ahora, este fosfoglicerato luego se transforma en bifosfoglicerato, o sea, le falta un fosfato. Es ahí donde interviene el ATP. El ATP interviene allí. El ATP. ¿Listo? Acá está el ATP. Muy bien. Y luego, cuando se quiere transformar el bifosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato, requiere de los electrones y protones cedidos por el NADP. Y acá entra a tallar el NADP. De esta manera, el NADPH acá colabora en la transformación de bifosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato también es conocido como el famoso PEGAL. Este es el famoso PEGAL. Profesor, ¿y quién es el PEGAL? El PEGAL, acá está, lo tenemos por aquí. El PEGAL, este gliceraldehído 3-fosfato, es una molécula muy importante porque dependiendo de la vía que se siga, puede dar lugar a una gran diversidad de moléculas orgánicas. Quiere decir que si el PEGAL sigue la vía de las pentosas, puede generar ribulosa. O si el PEGAL sigue la vía de las hexosas, puede generar molécula de glucosa. O el PEGAL también, partiendo del PEGAL, puede dar lugar a aminoácidos. O partiendo del PEGAL puede dar lugar a ácidos grasos. O sea, se puede dar lugar a partir del PEGAL de una gran diversidad de moléculas orgánicas complejas a partir de este PEGAL. ¿Listo? Y tú sabes que aminoácidos da lugar luego a proteínas, ácidos grasos a lípidos. Quiere decir que a partir del PEGAL se puede obtener glúcidos, proteínas, lípidos, o sea, una gran diversidad de moléculas orgánicas. Muy bien. Ahora te pregunto, si realizando la fase oscura, o también conocido como el ciclo de Calvin-Benson, partiendo de esta molécula simple, que es el CO2, que fue fijada por la ribulosa y luego se ha ido transformando hasta llegar en PEGAL, todo el PEGAL producido, absolutamente todo, va a ser destinado a la formación de moléculas orgánicas, todo o una parte. ¿Mm? A ver, ¿se me escucha, chicos? Porque he perdido conexión acá.
Ya. Listo, se había perdido la conexión acá. Ya. Sí me logran escuchar, ¿verdad, chicos? Ajá. Ya, nos quedan unos minutitos antes del receso y con esto acabo, chicos. Entonces, todo el pegal no puede ser destinado a la formación de moléculas orgánicas. Una parte tiene que continuar con el ciclo de Calvin-Benson y otra parte tiene que ser destinada a la formación de moléculas orgánicas. Es así que la proporción es de 5 a 1. ¿Cómo es eso, profesora? Por ejemplo, voy a poner por acá. Por ejemplo, si tenemos acá, según ejemplo, según el esquema, dice que se han formado 12 moléculas de pegal. Y si la proporción es 5 a 1, por aritmética, 5K, 1K, 5 más 1, 6K, ¿cierto? Entonces, tengo por aquí, tengo por acá, ¿cuánto es 5K? ¿Y cuánto es K? Aritmética. 12 es igual a 6K. ¿Cuánto vale K? K vale 2. 2 moléculas de pegal. Y 5K, 5 por 2 es 10. 10 moléculas de pegal. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Entonces, todo el pegal sintetizado, una parte en proporción de 5 continúa con el ciclo. En este caso, como son 12 moléculas, se dice que 10 moléculas continúan con el ciclo. Y 2 moléculas van a ser destinadas para formar moléculas orgánicas. En este caso, recuerda que el pegal es una molécula de 3 carbonos, acuérdate. Y si tenemos 2 pegal, 2 moléculas de pegal, recuerda que el pegal es de 3 carbonos, 2 por 3, se forma la molécula de glucosa que es de 6 carbonos. Sencillo, ¿no? Entonces, la otra parte que continúa con el ciclo va a formar la ribulosa 5-fosfato, pero ahora acuérdate que la ribulosa 5-fosfato no es la que fija el CO2, sino es la bifosfato. Entonces, ¿qué se necesita? Un fosfato. ¿Y quién te lo va a dar? Nuevamente entra a tallar aquí el ATP. El ATP cede un fosfato para que se active la ribulosa fosfato en ribulosa bifosfato. Y como ribulosa es recién que se encarga la fijación del CO2. En esta reacción química entra a tallar una enzima. Esta enzima se llama la enzima rubisco, por si te preguntan. La enzima rubisco es la que se encarga de la fijación entre la ribulosa bifosfato y el dióxido de carbono. Ahora ya entiendes cómo es que partiendo de moléculas simples como el CO2, va a formarse moléculas orgánicas como es la glucosa. Muy bien, chicos, hasta aquí hacemos la pausa, entramos a receso. Por favor, haz captura de pantalla. Retornando, entramos a la segunda parte de la clase. Muy bien, chicos. Dejo de presentar, haz captura de pantalla. ¿Todo ok? Muy bien, listo. Perfecto.